Hace unas cuantas semanas atrás, mientras yo estaba preparando bosquejos para ministrar aquí y en otros lugares donde tuve que ir a predicar, había una palabra que el Señor yo sentí algo en mi mente, ¿no? Muy repetitivo, muy reiterativo, la verdad que lo tomé como que Dios me estaba hablando algo a mí, y dije, no sé de qué es lo que significa, pero no me lo podía sacar de la cabeza, ¿no? Y ahora esta semana, tratando de preparar un mensaje que tengo que ministrar en el mes de diciembre, voy a estar en Arrecife, ministrando en la iglesia del apóstol Carlos Carpintieri, allá en Arrecife. Y entonces yo quería predicar acerca de la inteligencia espiritual, el tema de lo que escribí este año, todo ese libro que escribí, ese mensaje, y el Señor me volvió a decir no. Y la palabra que el Señor las dos palabras que yo tenía en la cabeza que no me han abandonado, y tal vez ahora al predicar esto ya quedo libre de esto, es emocionalmente sano. Yo digo, ¿qué es ser emocionalmente sano? Dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en la carta primera a los Corintios. Que nosotros, usted y yo, y todo lo que leemos, la primera a los Corintios, porque la primera carta a los Corintios fue escrita a la iglesia. No es una carta escrita al mundo, no es una carta escrita en un simposio de medicina. Está escrita para que nosotros, los creyentes, nos apropiemos de la sabiduría, de la revelación de Dios que el apóstol Pablo observó en la iglesia de Corinto. Quiero que usted entienda, la iglesia de Corinto era una iglesia desordenada, complicada, una de las primeras iglesias. La ciudad de Corinto era una ciudad portuaria, una ciudad donde, cosmopolita como esta, donde hay gente de diferente cultura, de diferentes naciones, de diferentes tradiciones, y también personas que adoraban diferentes dioses, y que evidentemente había algunas costumbres y algunas cuestiones en la iglesia que al apóstol Pablo le llamaban la atención. Una de ellas, la que lo inquietó a escribir la carta, es que había partidismo y divisiones. Es decir, había personas en la iglesia de Corinto que, creyendo que estaban haciendo lo correcto, se alineaban detrás del mensaje de Pablo, pero otros detrás del mensaje de Pedro, y otros detrás de la línea de Apolos, y algunos que no querían formar parte de todo eso decían, nosotros somos de Cristo, o sea, ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Apolos, y eran igualmente sectarios como los otros. También la carta de Pablo a los Corintios habla acerca de ignorar ciertas cuestiones. Él dice, yo no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Hay dones espirituales que ustedes tienen que conocer cómo funcionan en la iglesia, y da toda una descripción. También esa carta del apóstol Pablo corrige cuestiones que hacen al comportamiento de los corintios, tradiciones y cultura anterior. Por ejemplo, cuestiones que había en la iglesia donde se corrige el comportamiento incestuoso de un miembro de la iglesia, al que se le pide que se aísle, porque la iglesia no podía convalidar que ese hombre ahora estaba viviendo en concubinato con la que había sido la mujer de su padre. Y el apóstol Pablo pide que a ese, por favor, lo hagan a un lado. Es decir, ¿qué significa lo hagan a un lado? Y no lo hagan levantar la ofrenda, cuidar la puerta, atender a la gente, porque es un mal ejemplo para la gente. Dice, para que él se dé cuenta
que está en una conducta equivocada. También en la iglesia de Corinto había problemas entre hermanos. Imagínense una iglesia donde hay italianos, españoles, árabes, todo mezclado ahí. Y algunos de ellos tenían problemas legales unos con otros. Y cuando tenían problemas legales entre hermanos de la iglesia, en vez de acudir a los pastores, en vez de acudir a las personas que espiritualmente estaban más preparadas, se hacían juicios, se mandaban cartas de documento. No sé cómo sería en esa época. No sé. Si estuviera Pedro, le preguntaríamos a Pedro cómo eran los juicios de esa época. Pero todo ese desorden en una iglesia donde los dones del Espíritu Santo se movían. En el capítulo 14, el apóstol Pablo tiene que decir que las mujeres se callen. Es a la única iglesia a la cual el apóstol Pablo dice, por favor, que las mujeres se callen. Y que si tienen alguna duda, porque se ve que la costumbre de los corintios era, che, ¿qué dijo? No entendí. Se preguntaban entre ellos, dice, que le pregunte al marido, en todo caso en la casa que le pregunte si no entendió. Pero por favor que se calle. Porque en la iglesia queremos escuchar palabra profética. Tampoco queremos que todos hablen todo en lengua todo el tiempo y no se entienda nada. Porque las lenguas son para edificación personal. Pero la profecía edifica a la iglesia. En el capítulo 15 habla de la resurrección. Había hermanos que no tenían cómo es este tema de la resurrección. Algunos ya decían que algunos ya habían resucitado. Y entonces Pablo explica el orden de la resurrección, toda una cuestión que uno dice, si estos tipos tenían la mente de Cristo, no se notaba para nada, no había evidencias de que tuvieran la mente de Cristo. A nosotros de Jesús nos asombra su inteligencia, la respuesta, la claridad, la madurez con la que un joven de 30 años, Jesús, hablaba con sacerdotes, con doctores de la ley, con fariseos, cómo se le plantó a Herodes. Si uno lee en el Evangelio de Juan, la conversación que Jesús tiene con Pilatos es una cosa tremenda, no tiene desperdicio. Pilatos lo apura y le dice, ¿sos el rey de los judíos? Y dice, vos lo estás diciendo, le dice Jesús. Pero yo vine para dar conocimiento de la verdad, y los que son de la verdad son los que me siguen a mí. Y Pilato dice, ¿qué es la verdad? Ni sabía ni qué era la verdad, Pilatos. Dice que se admiraban de la doctrina de Jesús porque enseñaba en los días de reposo en Galilea. Pero lo más asombroso de la mente de Cristo que el Espíritu de Dios me mostraba esta semana no fue la brillantez de su mente, porque ciertamente Salomón fue un hombre brillante y Daniel fue un hombre brillante y el apóstol Pablo fue un hombre brillante y hubo verdaderamente, José era brillante. Pero lo más maravilloso de Jesús era la firmeza de su voluntad, que es una cuestión completamente mental. Una mentalidad firme, una persona que no se deja mover de su propósito, de su destino. Una persona que no es influida por la discusión, que no intenta quedar bien con nadie, sino simplemente ser fiel a la verdad, decir lo que él escuchó del Padre decir, lo que el Espíritu de Dios revelaba en su corazón, y una persona que no se vendía a la comodidad de quedar bien con nadie, ni mal. Es decir, lo más asombroso de Cristo es cómo su mente dominaba por encima de sus emociones y gobernaba su voluntad para afirmarlo en un propósito, en un destino, en una línea recta, a lo que la Biblia le llama la rectitud, es caminar hacia adelante en tu destino. Hace unos días atrás me cae una ficha del tamaño de un árbol cuando leo que en el libro de Hebreos dice, teniendo alrededor esa nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Más adelante dice, enderezar las rodillas, los brazos, caminar derecho. Y yo digo, esa nube de testigos que está en el capítulo anterior de Hebreos 11. Y el Espíritu me dice en mi corazón,
Daniel, ¿testificarán a favor o en contra? Yo digo, ¿cómo? Y me recuerda que Jesús le dijo a la ciudad de Cafarnaúm: la reina de Saba se va a levantar contra esta generación, porque ante la sabiduría de Salomón la reina de Saba se rindió, y yo soy más que Salomón. Dijo, y los ninivitas, que eran pecadores y paganos, se levantarán en contra de esta generación, porque cuando Jonás predicó en Nínive, ellos se arrepintieron, y acá hay uno más grande que Jonás. Wow, dije, entonces el testigo puede testificar en contra. O sea, ¿cómo nosotros podríamos convencer a Abel que no hace falta dar una ofrenda? ¿Cómo podríamos convencer a Enoc que no hay que caminar con Dios? ¿Cómo podríamos convencer a Moisés, que caminó viendo el invisible, que es necesario tener otras cuestiones? ¿O cómo podríamos sentarnos delante de Abraham y decir, tengo la fe de Abraham? Y Abraham diría, ¿en serio? ¿Y tu Isaac? ¿Cuál fue? No el tuyo. Claramente todos esos hombres del capítulo 11 tienen algo para decir. Y ellos no alcanzaron lo que buscaban, porque ellos buscaban al Mesías y no lo vieron. Y nosotros ahora ya sabemos quién es, que es Cristo Jesús. Y no habría nada peor que nosotros, que decimos tener la mente de Cristo y el Espíritu de Cristo, tengamos una voluntad diferente de la de Cristo. Cosas que decía Jesús. He aquí vino un leproso y se postró ante él. Mateo capítulo 8, verso 2. Diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero. Se limpia. Y al instante la lepra desapareció. ¿Cuántos dicen quiero? ¿Cuánto tarda el Espíritu de Dios para que los que sabemos que está bien, que sabemos que es lo correcto, que sabemos que es lo que debemos hacer, conquiste nuestro pensamiento y la mente diga, quiero? No, porque tocar a un leproso, Jesús podía haber dicho, tocar a un leproso queda inmundo 7 días, tengo que presentarme en el sacerdote, hay que llevar la ofrenda, una vaca alazana. Mire, la ofrenda por la lepra, o sea, el tema, digamos, hubiera sido, Jesús, si querés, le dijo, me podés limpiar. Yo quiero, dice Jesús. Es decir, que la mente de Cristo dice quiero. No dice puedo, no puedo, sé, no sé. Dice lo más importante que un creyente debe decir es quiero. Vino un centurión romano que tenía un siervo judío y se postró delante de Jesús. Le habían dado buenas referencias a Jesús. Le dijeron, este centurión romano ama a Israel. Es romano, pero ama a Israel y nos ayudó en la construcción de una sinagoga. Estaría bueno, dice, que lo escuches. Y Jesús dijo, tráigamelo. Lo trajeron y dijo, mi siervo está gravemente enfermo. ¿Qué dijo Jesús? Yo iré y lo sanaré. Mateo 8:7. Yo voy. La mente de Cristo dice, quiero. La mente de Cristo dice, yo voy. Yo voy. Cristo no es de los que dan un paso atrás cuando se pide un voluntario. Cristo no es de los que le esquivan el bulto, de los que siempre tienen una agenda cargada de otras cosas que están por encima de su propósito, de su deber, de sus principios, de su llamado. El deseo de Dios es que la iglesia de Jesucristo sea el cuerpo de Cristo, pero el deseo de Dios ha sido que Cristo sea la cabeza de la iglesia. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, eso significa que tenemos la mente de Cristo, pero también significa que más allá de la inteligencia y la sabiduría que tenemos para interpretar su palabra y para predicarle a otros,
también en nuestro corazón, cuando surge una necesidad, nuestra mente tome el gobierno, tome el dominio y diga, quiero, yo iré. Quiero, yo iré. El Señor me hacía acordar cuando nosotros nos casamos recién con Marga, y ahora no tengo más remedio que ser autorreferencial, no me gusta, pero es importante que usted sepa desde dónde o qué autoridad tendría yo para hablar de esto. Nosotros nos fuimos a vivir a la provincia de San Luis. Yo tenía 27, me casé el 17 de octubre, cumplí 27 años el 21 de octubre. 4 días después cumplí 27 años. Y cuando llegamos con Marga a la provincia de San Luis, vimos la necesidad, vimos la ignorancia, vimos la violencia de género, que ahí es una cosa muy natural, vimos la infidelidad de los matrimonios, vimos las adicciones al alcohol y a la consulta de curanderos y hechiceros y brujos. Vimos toda esa cuestión, claro, dijimos, wow, acá habría que barajar y dar de nuevo, porque la verdad que está todo mal. Nos contaron que la provincia había sufrido en los tiempos del general San Martín, cuando San Martín hizo su campamento en las chacras, y se llevó a todos los varones sanos y dejó solamente en San Luis a los enfermos, a los ancianos y a los niños. Y la provincia quedó indefensa y productivamente nula. Era una provincia que no tenía capacidad de hacer riquezas, de generar trabajo. Y toda esa falta de hombres, las mujeres asumieron un rol, y que todo eso traía una distorsión en cuanto a la mentalidad del puntano, la mentalidad del sanluiseño. Y yo fui a gerenciar una fábrica, y yo era recién casado, y yo quería estar de luna de miel, y ganaba muy bien, quería pasear. Yo me podía ir a cualquier lado en cualquier momento que yo quisiera. Pero había algo en mi corazón que me hizo entender que yo estaba ahí con un propósito. Que había algo dentro de la voluntad de Dios por la cual yo estaba ahí. No habían pasado ni 15 días de que nosotros empezamos a congregarnos en una iglesia muy humilde, más bien pobre que humilde, cuando surge un enorme problema en la congregación y deriva en la disciplina del pastor. Y vienen de Buenos Aires 2 pastores ancianos de los importantes, el presidente de la Asamblea Cristiana y uno de los ancianos más ancianos, digamos, los más viejos. Y cuando intentan poner en orden a este pastor renuncia a la obra y la abandona. Y con 27 años vienen a mi casa y me dicen, Daniele, porque uno era italiano, vos tenés que hacerte cargo de esta congregación. Yo, hermano, había ido a trabajar en una fábrica. Yo había ido a ganar plata. Me pesaba sobre mis espaldas el hecho de que mi familia estaba acá, y estamos hablando del año 87. Olvídense, no había internet, no había celulares, no había nada. Era un tiempo de austeridad donde cortaban la luz, había racionamiento de la luz, y a las 6 de la tarde recién había luz. Un solo canal de televisión. Pero en ese momento hubo algo en mi corazón muy fuerte que me hizo decir a mí, quiero. Yo lo hago. Esa congregación sigue ahí. Hoy es la más importante de la provincia de San Luis.
Y mi amigo, el pastor Walter Berlo, que tenía 24, al que yo tuve la oportunidad de ayudarlo a formarse, hoy es el secretario de culto de la provincia y el presidente del Consejo Pastoral. Es decir, 37 años después, pude ver la importancia de haber dicho quiero, de haber dicho yo me hago cargo, yo voy. ¿Entiende de qué le estoy hablando? No son cosas que se ven en el momento. En una oportunidad fuimos a un retiro donde había un siervo de Dios que ya partió con el Señor y me hizo una pregunta. Y me preguntó, yo todavía era joven, tenía 31 ahí, 32, ponele, con toda la furia. Ya llevaba pastoreando 4 o 5 años. Pero claro, yo seguí desarrollando mi profesión, mi trabajo. Me construí mi casa en Buenos Aires. En menos de un año, 2 años, compré 2 casas, la mía y la de la iglesia de San Luis. 400 metros cuadrados en pleno centro de la ciudad de San Luis, antes de los 30. Porque cuando vos decís quiero, ahí es donde entendés por qué dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, a aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando vos estás atendiendo tu llamado, cuando vos estás en tu propósito, todas las cosas que sean necesarias para cumplirlo, Dios te la va a dar. Y nunca te vas a enterar de lo que Dios te daría en desobediencia. Jamás vas a imaginar hasta qué punto Dios te va a ayudar a concretar tu destino, un destino que rechazaste. Porque no hay forma de proyectarse hacia adelante que no sea emocional. Y cuando las emociones no son sanas, lo que yo quiero y lo que no quiero, lo que deseo y lo que no deseo, lo que veo y no veo, lo que me emociona y lo que me bajonea, son todas cosas que tienen que ver con mi pasado, que tienen que ver con mi experiencia, que tienen que ver con el estado emocional de mi mente. Amén. Si mi mente no está emocionalmente sana, mis decisiones serán proyecciones de una mente que está herida, de una mente que está sufriendo. Estoy hablando de la mente emocional. Tenemos una mente racional y tenemos una mente emocional. No lo descubrió Coleman. Es una realidad. No sé qué porcentaje, pero yo diría que mayormente, 80% de las decisiones que tomamos son siempre emocionales. Por eso los creyentes dicen, ¿siento o no siento? Ay, no siento de ir. Hoy no siento de ir. ¿Tenés que ir? No tenés que ir, no vayas. Pero tenés que ir. ¿Quién te dijo que sentir o no sentir es el filtro? ¿De dónde lo sacamos? ¿En qué libro de la Biblia está eso? Cuando Jesús dijo, no siento de orar por este leproso, o no siento de predicarle, de dar testimonio a Caifás, invento nuestro. Entonces, cuando fui a este retiro, este siervo que se llamaba Daniel también, interesante, me encara y me dice, ¿qué es lo que vos querés? Es una pregunta. Digo, se la hizo Dios a Salomón esa pregunta, digo, y Salomón la sacó bien. Porque Salomón se centró en su propósito. Dijo, yo ahora voy a ser rey ocupando el trono de David, mi padre. Mi padre realmente fue un tipo importante. ¿Con qué herramientas yo voy a poder gobernar esta nación después de David? ¿En qué lío me metiste? Le podía haber dicho Salomón a Dios. Pero dijo otra cosa, dijo, dame sabiduría, dame inteligencia y dame un corazón ancho para que yo pueda tomar las decisiones correctas
sobre este pueblo. Y a Dios le encantó, le agradó lo que Salomón le pidió. Y Dios sabía que Salomón, para poder magnificar el testimonio de ser un hombre de Dios, necesitaba también otras cosas. Y entonces Dios le dijo: no me pediste victoria sobre tus enemigos, pero yo te la doy. No me pediste riquezas, pero yo te las doy. No me pediste una larga vida y salud, pero yo te la doy. Y además te doy lo que me pediste: sabiduría, inteligencia y anchura de corazón. Porque cuando vos entregás tu vida al propósito de Dios, Él sabe que vas a necesitar para poder cumplirlo. Y es de muy necio pensar que Dios te va a llamar a algo que no vas a poder hacer. Porque Él te escogió. ¿Y cómo te escogió? Te escogió según su diseño. Es como entrar a la cocina y decir: un huevo duro, ¿en qué tupper lo voy a poner? ¿En uno grandote así o en uno pequeño? Tenemos autoridad para elegir. Elijo el chiquito. Y si tengo que guardar otra cosa, si tengo que guardar una pata de ternera, elegiré una grande. Y si estoy en el taller y tengo que sacar un tornillo, elegiré un destornillador y no una tenaza. Y si tengo que sacar un clavo, elegiré la tenaza y no el destornillador. Y eso que nosotros somos bastante limitados. Pero Dios no. Entonces tu llamado te define. Y tu llamado es el tesoro de Dios que te hace útil. Tu llamado es: fuiste creado para limar, por eso sos una lima. Fuiste creado para desatornillar, por eso sos un destornillador. Claro, si vos intentás usar el destornillador para pintar una pared, te vas a frustrar. Porque la vas a rayar toda y no vas a pintar nada. Y vas a decir: al final yo no sirvo para nada. No, no servís para lo que no fuiste llamado. Para lo que no es tu propósito ni tu destino. Pero no es cierto que no servís para nada. Entonces este hombre me dijo: ¿qué querés? Me dijo: porque la vida del ungido, y él había visto algo en mí que nadie me lo había dicho antes. Me dijo: la vida del ungido es como un vaso de barro, me dijo, donde tu alma contiene el tesoro de Dios. Y si hay fisuras, ese tesoro que Dios derramó sobre tu vida se filtrará y se perderá por fisuras de tu carácter, por las cuestiones que no resuelvas. Y ahora entendí que me estaba hablando de que los siervos de Dios tenemos que ser emocionalmente sanos. Dice 2 Corintios 4:7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y acá entendí, fíjese si esto no es sanidad emocional. Porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestros cuerpos. Jesús tenía un solo propósito aquí en la tierra, que era obedecer al Padre. Yo sé que todos pensarán que Jesús vino con un libreto completamente claro, pero sabemos que no. Sabemos que Él tenía conocimiento de las Escrituras, pero que Él se limitó a ser hombre y que la revelación fue la llenura del Espíritu Santo que estaba en Él, para que en todo sea igual que nosotros. Caso contrario,
no hubiera sido nunca en todo igual que nosotros. Pero para él, obedecer a su llamado, obedecer a su propósito, era su comida y su bebida. Y él mismo lo dijo. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y los discípulos le decían, porque no había comido él. Había estado ahí en un pozo, Juan capítulo 4, con una mujer samaritana. ¿Quién le dio de comer? ¿Quién le habrá dado de comer? Dicen los discípulos. Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y esa era la característica con la cual debía ser él reconocido. Por eso el salmista escribe antes, en el Salmo 40, verso 7, entonces he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y aquí David está hablando palabras del Mesías, que después en el libro de Hebreos se recoge. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos 17. Dice la Biblia que los libros serán abiertos. Es decir, que nuestras obras es una manera metafórica de decir que hay un registro, hay un memorial. Lo dice el libro de Malaquías. Será abierto el libro de memorial, Malaquías capítulo 4. Se lo dijo el apóstol Pedro a Cornelio en su casa. Le dijo, tus ofrendas y tus acciones están en el memorial de Dios. Están en la memoria de Dios. Hechos capítulo 10. Y Pablo era un imitador de Jesucristo. Cuando él dice, ustedes sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Jesucristo, ¿de qué estaba hablando Pablo? ¿De hacer milagros? ¿De qué estaba hablando? ¿De predicar? ¿O estaba hablando de tener una mente emocionalmente sana, que haya conquistado su voluntad? Mire, Hechos capítulo 20, versos 22, dice, y ahora he aquí, dice Pablo, ligado yo en espíritu, es decir, atado al espíritu, prisionero del espíritu, ligado del espíritu. Ustedes vieron una película, yo la vi hace muchos años, que se llamaba Fuga en Cadena, que había dos presos que estaban atados de la pierna, uno era blanco y el otro era negro, y se llevaban re mal los tipos, pero para fugarse se tuvieron que llevar bien. Para cumplir su propósito tuvieron que escapar juntos. Acá Pablo está diciendo ligado al espíritu, y yo me imagino a Pablo atado al espíritu, diciendo yo quisiera ir para la carne, pero no puedo. Estoy ligado al espíritu, o sea, me siento prisionero del espíritu, me siento completamente encadenado al espíritu de Dios. Si bien he sido libre del pecado y de Satanás y de las tentaciones de este mundo, del espíritu no, porque además anhelo estar ligado al espíritu. Anhelo mantener esta relación con el espíritu. Anhelo mantener esta amistad, esta comunión con alguien que nunca se impone a mí, sino que nunca va a obrar en mi vida a menos que yo se lo pida, a menos que yo lo permita. Y entonces Pablo dice, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me va a pasar, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Una persona que está realmente ligada al Espíritu no tiene que hacer caso de ninguna otra cosa. Pero claro, hay cosas en nuestro pasado que piden a gritos
llenar nuestra mente de malos recuerdos, de malas decisiones que hemos tomado. Tal vez que ni siquiera nosotros la hemos tomado, la tomaron nuestros padres por nosotros, la tomaron nuestros abuelos por nosotros, la tomaron, vaya a saber en qué generación. Imagínense si yo le hubiera dicho a mi abuelo, ¿por qué no te quedaste en Italia? Yo hubiera nacido en Italia, ahora estoy tramitando la ciudadanía, no hubiera tenido que hacerlo. Pero no puedo, porque el nono se vino. Se vino en el 900 y lamentablemente tu vida en gran parte refleja esa herencia, ese comportamiento cultural, eso que aprendiste de lo que está bien y lo que está mal que te dijeron en tu casa. Y si no te lo dijeron en tu casa y lo aprendiste en la calle, peor. Porque la calle, la universidad de la calle no sirve para nada. Solo sirve para la delincuencia, para las adicciones y para aprender todo lo que no te sirve. Se lo dice un tipo de la calle. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, deberíamos de alguna manera manifestarla. Es decir, tiene que haber algo en nosotros que nos marque una diferencia, pero evidentemente es una lucha que tenemos todos. Por eso dice en Romanos 8:19 que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, todas las cosas que fueron creadas, y por sobre todas las cosas que fueron creadas, aquellas que fueron creadas para hacer esas cosas que te ayudarán a cumplir el propósito de Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Esas cosas, ese equipamiento, ese material, esa armadura, lo que sea que necesites para cumplir tu llamado, está ahí esperando que se manifieste tu identidad como hijo de Dios para acudir en tu ayuda. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8. Pero si Dios es con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su Hijo Jesús, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Lo presente, lo porvenir, principados, potestades, tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Cuando escuchamos la palabra de Dios, quiero ir terminando con esto. Hay algo que me preocupa muchísimo desde hace unos años. Me preocupa. Dice la Biblia, me voy a adelantar, Amós 8:11. He aquí vienen días, dice el Señor, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Desde hace unos años atrás veo las personas que están buscando que venga un profeta y les diga algo. Que venga y le diga, dice el Señor, pero la pregunta es, ¿para obedecer o por el halago de saber que Dios tiene un plan? ¿Para qué buscan que el profeta venga y le diga lo que usted ya sabe? Que hay una palabra de Dios, que hay Cristo, hay que seguirlo, que hay que ser lleno del Espíritu Santo, que hay que predicar el Evangelio a toda criatura.
que hay que buscar al Señor entre tanto que el Señor pueda ser hallado, que hay que ponerlo en primer lugar porque si no Él no está en ningún otro lugar. La profecía nos halaga o nos compromete. Si nos halaga, para eso es preferible que venga un falso profeta que sabe decir cosas más bonitas. Si lo que estás buscando es que te digan que sos lindo, que sos bueno, que vas a ser millonario y que Dios te va a poner en un avión y te va a llevar a las naciones a disfrutar de tus vacaciones y en los tiempos libres vas a poder predicar el evangelio y te vas a venir con una ofrenda en dólares, pero para eso anda el falso profeta que te lo va a decir. Porque el profeta de Dios no te va a decir eso. El profeta de Dios te va a decir, hay un plan de Dios para tu vida. Y si no caminas en ese plan, nunca serás feliz. Seguí dando vueltas, te va a decir el profeta. Seguí dando vueltas. 40 años en el desierto dieron vuelta a los israelitas por no seguir el plan de Dios. Dios tiene tiempo. Dios te puede esperar 40 años. Vos podés esperar 40 años para que se cumpla lo que Dios... Dios le dio la tierra prometida. 40 años se tomaron los tipos para ir a poseer. Se murieron todos en el desierto. Entraron Josué, Caleb y la momia de José. No entró más nadie. Porque aquello que Satanás no puede negarte, por lo menos podrá demorarte y entretenerte y desviarte y hacerte perder el tiempo, porque Él no tiene problemas con hacer tiempo. Cuanto más tiempo hace, mejor le va, porque se aleja el día de su juicio. Pero nosotros no tenemos tiempo para perder, porque los días del hombre son finitos. Y ahora es el tiempo aceptable. En Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, 4 veces dice, entre tanto que haya un día que se llame hoy, mientras todavía puedas levantarte y decir, ¿hoy qué día es? Hoy llueve, hoy voy a comer esto. Mientras todavía pueda, porque en la eternidad no hay ningún día que se llame hoy. Hoy es siempre. Pero aquí en la tierra hay ayer, hay hoy y hay mañana. Entre tanto que tengas esta temporalidad humana, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. 4 veces lo dice en el libro de Hebreos. Y es un salmo, o sea que también en el Antiguo Testamento Dios había dicho lo mismo. Existe una brecha profunda. La grieta más profunda no es política. La grieta más profunda en la vida del cristiano está entre su deber y sus emociones. Cumplir su deber o ser arrastrado por sus emociones. Conquistar esas emociones o dejar que esas emociones nos conquisten a nosotros. ¿Cómo te sentís hoy para ir a la iglesia? Sí, está lluvioso. Y si tenés que ir a cobrar un cheque, no, para cobrar un cheque está bien el día. Hay gente que puede hacer un asado bajo una tormenta con un piloto y un paraguas. Yo lo he visto. Y dice, qué lindo día para hacer un asado. Porque con tal de comer un asado no le importa que llueva o que no llueva. Yo me he ido de vacaciones, escúcheme hermano, me he ido de vacaciones con tormenta torrencial que no se veía a 1 metro, con el viento soplando corteza de árboles, con una oscuridad que no se veía nada. Y con tal de irme de vacaciones me fui igual. ¿Me entiende? Así que no le estoy hablando de algo que no sé. Estoy hablándole de algo que sé. Cualquier inteligente me diría, ¿no podías haber ido el día siguiente? El día siguiente había sol. ¿No podías haber esperado un par de horas e ir de día en vez de ir de noche? Pero las emociones nos hacen esclavos.
Y las emociones manifiestan esa característica en las personas más inmaduras. Inmaduras en lo espiritual. Dice Gálatas capítulo 4, verso 1. Pero también digo que entre tanto que el heredero es un niño, el heredero, el que es dueño de todo, en nada difiere de un esclavo, sino que aunque es señor de todo, está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Quieres ser libre? Supere las emociones, es decir, pídale al Señor una mente emocionalmente sana. Usted no puede orar por una persona con la que tiene un problema. Un padre que está enojado con su hijo. ¿Cómo le van a venir ganas de orar por su hijo? Una esposa que está enojada con su esposo. ¿Cuánto tiempo le dedicará esa mujer enojada a orar porque su esposo sea un mejor esposo? ¿Y cuánta responsabilidad tendrá ella de que su esposo sea lo que es? Estoy hablando cosas duras. ¿Por qué una persona demora tanto? Por ejemplo, que vive en concubinato durante 10, 15 años. ¿Por qué demora en casarse? Y por la fiesta, por el vestido. Estamos todos locos, somos niños. Es una mentalidad inmadura. Si la importancia del matrimonio es estar en orden con Dios, no la fiesta y la foto. Sé que esto le pega en el estómago a alguien, pero entienda que son los 40 años dando vuelta en el desierto. Que todas esas cosas que pone por delante de hacer la voluntad de Dios son vueltas que le da al mismo monte. Errantes, leímos recién. Errantes. ¿Qué es un errante? Una persona que no sabe a dónde va, cualquier bondi le viene bien. Cualquier excusa le sirve. ¿Por qué algunos enojos duran tanto? ¿Qué estás esperando que te vengan ganas de perdonar? No te van a venir nunca ganas de perdonar. No existe eso. Solo, no sé, una persona muy inmadura piensa, lo voy a perdonar, pero cuando tenga ganas. Nunca te va a venir ganas de perdonar. Lo tenés que perdonar porque es lo correcto. Porque es lo que te pone a vos en comunión con Dios. Dejar un mal hábito, arrepentirse de algo. Nunca vamos a madurar si todo lo que hacemos es por sentimientos. Cristo tuvo emociones, hermano. Se gozó cuando los discípulos volvieron de haber ido a predicar y dicen que hasta danzó de alegría. Lloró frente a la tumba de Lázaro. Se cabrió en el templo cuando vio que vendían paloma y que vendía se lo habían convertido en un mercado, y agarró, hizo un lazo de cuerda y tiró todo y pateó las mesas y tiró las monedas, tiró todo. Le duró un rato, pero tuvo emociones. Y cuando se presentó en Getsemaní, la última noche en la que él fue entregado, tuvo miedo. Y le dijo a los discípulos, yo estoy angustiado hasta la muerte. Y se presentó delante del Padre y lloró y le dijo si es posible que hay un cambio de planes, si es posible que pasar esta copa, si hay alguna forma de poder hacer esto de otra manera. Y lo único que escuchó fue silencio. Y no lo hizo una vez. Y no tuvo vergüenza el Espíritu de Dios de escribir que 3 veces Jesús oró lo mismo. La primera vez no escuchó nada, pero dijo, a ver, denme una mano, se me duermen. Se le dormía a Juan, se le dormía a Pedro. Vamos a orar, van a entrar en tentación, vamos a orar. Oró de vuelta, nada, no escuchó nada. Fue a ver a los discípulos otra vez. Siguen durmiendo, estoy angustiado, tienen que orar, ayúdenme a orar. Y fue
otra vez a orar, Padre, si es posible apartar de mí esta copa. Y cuando por tercera vez no escuchó nada de parte del Padre, dijo, bueno, que sea tu voluntad y no la mía. En el acto los ángeles del Señor vinieron a ayudarlo. No habrá ángeles del Señor para el desobediente. Jesús no era desobediente, simplemente trató de ver si podía y no podía. Porque su corazón y su mente eran sanos. Tendría mucho más para decir, pero ya fui demasiado largo. La pregunta es, si tenemos la mente de Cristo, ¿usted quiere tenerla? O sea, ¿realmente anhela tener la mente de Cristo? Entonces necesita no solamente tener la sabiduría y la inteligencia, sino también una mente emocionalmente sana. Y eso demanda una decisión. Como todas las cosas en el camino del Señor. Creí, por lo tanto hablé. Creí en mi corazón y lo confesé con mi boca. Por eso todas las veces que ministramos palabra aquí y en cualquier lugar, lo que sigue a continuación es orar. ¿Y qué es lo que va a orar? Esta palabra es de carácter profético. Define tu destino. ¿Tu destino será seguir dando vuelta 40 años? ¿Tu destino será que siendo un hijo heredero de Dios sigas comportándote como un esclavo por no haber madurado, por tener las emociones todavía a flor de piel? ¿O tu destino será tomar una determinación en el día de hoy y decir, Señor, y aquí vengo a hacer tu voluntad como en el rollo está escrito de mí? ¿Me entienden? Y aquí la mente de Cristo dice quiero. Y aquí la mente de Cristo dice yo voy. Y aquí la mente de Cristo está en mí y yo también quiero y yo también voy a ir. Porque la voluntad de Dios es que seamos conforme a su imagen y a su semejanza. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. ¿Cómo me hubiera gustado a mí que me hubieran predicado esta palabra hace tantos años? ¿Cuántas vueltas menos hubiera dado alrededor de tantas cosas? Buscando señales, buscando respuestas. Saco el vellón, que llueva, que no llueva, que Dios me hable, que Dios me dé una señal, que pase algo con este, con el otro, para que yo me dé cuenta que es de Dios, cuando vos sabés que es de Dios. De Dios es el querer como el hacer, por su buena voluntad en nosotros. Por eso dice en Romanos capítulo 12, no os conforméis al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Tengo que agregar ese pasaje porque no lo tenían en el bosque. Un buen cierre. Oramos. Señor, te damos gracias por estar aquí. Hay tantos lugares horribles donde podríamos estar, pero tu voluntad y tu deseo fue que estuviéramos aquí ahora y escucháramos tu palabra. Señor, entendemos que si tú enviaste esta palabra es porque estamos en condiciones de oírla. Porque tu palabra no nos condenará ni nos avergonzará, sino que nos dará una oportunidad de poder decir quiero, de poder decir yo voy hacia ahí. Tu palabra nos da una oportunidad de decir, cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, pero ahora ya quiero ser adulto, Señor. Ya ahora quiero pensar y hablar las cosas que son las que corresponden a mi edad espiritual. La mente de Cristo madura completamente, capaz de enfrentar la cruz con valor, capaz de
resistir cualquier tentación. Señor, en el nombre de Jesús, renunciamos en esta noche a todo espíritu infantil, a toda esa mentalidad de dibujo animado que nos distrae de ver las cosas como son. Abre nuestros ojos espirituales y nuestro corazón para ver el clamor y la necesidad de que asumamos y nos hagamos cargo de nuestro llamado, porque la creación gime con dolores de parto esperando nuestra manifestación. Señor, aquí en este lugar hay mucho más que lo que hay en cualquier lugar donde se reúnen las multitudes. Aquí está el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Aquí en medio nuestro estás tú, porque nos hemos reunido en tu nombre. Aquí hemos adorado, hemos alabado, hemos cantado, hemos orado, hemos escuchado tu palabra, hemos escudriñado las Escrituras, hemos buscado tu rostro en esta noche. Pero el deseo de nuestro corazón en esta noche es decir: Señor, tu voluntad es lo que quiero. Tu voluntad es a donde voy. Por tanto, me despojo de todo peso y de toda carga, de todo orgullo, de todo capricho personal, perdonando cualquier ofensa y arrepintiéndome de cualquier rebeldía y comprometiéndome con tu palabra, porque tu palabra no me halaga, pero tu palabra me da propósito y destino. Señor, en el nombre de Jesús, como padre, como madre, como hermano, como hijo, como vecino, en cualquiera de los roles, como empleado, como jefe, como profesional, en cualquiera de los roles donde tú, Señor, me permitiste caminar, alineo mi voluntad con la tuya. Señor, danos esa anchura de corazón, esa sabiduría, esa inteligencia que ha demostrado Salomón, Daniel, José, Pablo y Jesús. Pero por encima de todas esas cosas hoy, danos una mente emocionalmente sana. Para que esa unción derramada no se filtre y no se pierda. Para que ese tesoro en vaso de barro sea conservado y un día podamos presentarnos delante de ti y tú puedas decir: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eva Samalai Kayatalamai Meraramai Sariamai O que se verele merecidemai. La mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo hago una invitación en esta noche en el nombre de Jesús. La hago en el nombre de Jesús. No la hago en mi nombre ni en el nombre de esta iglesia. En el nombre de Jesús. Para que todo aquel que en su corazón reconozca que Dios lo está llamando, pase aquí adelante para que podamos orar, para que pueda comprobar las cosas que estaban retenidas, las bendiciones que estaban paralizadas por falta de determinación, porque hay cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no han subido al corazón del hombre y que Dios quiere darle a los que le aman. Y que usted en su corazón diga en esta noche: quiero. Y que usted diga: yo voy a ir.
Oh, remalai sia tanamai. Oh, Espíritu Santo, adoremos al Señor.